Hola a todos y bienvenidos a Sanando Caminos. Hoy tenemos como nueva invitada a Valentina Puentes. Hola Valentina, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes, de haber sido invitada y espero que esta entrevista les sirva muchísimo a todos ustedes. Gracias, Vale. Bueno, y feliz de escucharte. Te conozco hace ya un tiempo y bueno, y me encanta que estés acá para que cuentes tu historia y cómo fue este despertar espiritual. Te escuchamos. Bueno, sí, Mari, la verdad, nos conocemos de hace tiempo, pero es la primera vez que nos vemos. Pero bueno, demasiado agradecida y bueno, realmente mi despertar espiritual inició como en la mayoría de los casos, como de pronto ha sucedido con muchas personas que han participado también en tus entrevistas, coincidimos en que todo inició en la infancia. Realmente uno no puede como describirlo, solo describir lo que le sucede, ¿no? En ese momento, en mi infancia, lo que tengo de recuerdos es de empezar a ver entidades. Mis papás me comentan que jugaba muchísimo sola, hablaba muchísimo, incluso hay momentos en los que llegaba a hablar sola. Era muy asustadiza, ¿sí? Mis papás son católicos y siempre están esas creencias de que los niños que no se encuentran bautizados corren más peligros, están más expuestos a entidades negativas. Y pues era mi caso. Digamos que mis papás lograron o decidieron bautizarme ya como a la edad de 11 años y durante todo ese tiempo fui demasiado asustadiza. Veía todo tipo de cosas. Realmente ahora soy consciente de que ver las entidades negativas o las cosas negativas es muchísimo más fácil que de pronto ver las entidades o los seres de luz, ¿vale? Entonces, digamos que de pequeña era demasiado asustadiza, me asustaban mucho, me hacían cosas, maldades que realmente no podía explicar, ni mis papás tampoco. Pero bueno, ya todo eso se fue calmando como en la parte de la adolescencia. Ya casi no sentía tanto o no sentía ya tanto miedo, aunque seguía teniendo experiencias raras. En la casa me movían cosas o necesitaba algo y aparecía de repente. Bueno, siempre era como entidades ayudándome y otras como haciéndome, digamos que picardías o bueno, escondiéndome cosas. Ya en la pandemia, que estuvimos lo del confinamiento, eso fue como cerca de abril también, para estas mismas fechas del año 2020, eh, realmente tuve lo que fue o lo que muchos llaman despertar espiritual. Sentir todo eso durante tanto tiempo de alguna manera te hace querer reprimir ese tipo de cosas porque como ya lo mencioné, es muchísimo más fácil ver lo malo. Pero entonces, bueno, mis papás tienen una finca cerca de la ciudad y llegaron unas personas. Eran unas personas que poseían dones, eran personas clarividentes y le comentaron a mi mamá que yo también tenía dones. No solamente yo, sino también mi hermano. Entonces, mira que fue muy curioso porque fue solamente el saber eso, que esas personas me confirmaran de pronto algo que yo llevaba negándome muchísimo tiempo por miedo, por temor, por el que dirán. Y fue nomás tener esa confirmación de tener una persona que me dijera, oye, sí, 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 tal vez tienes lo que crees, sí, tal vez eso que te pasa no es normal, o mira, sí hay una explicación para eso. Fue nomás tener eso y fue inmediatamente al otro día. Yo siempre hago la analogía con la gente que me conoce de que todo fue como un granito de maíz que al momento de tener como la confianza suficiente hizo ¡pum! Entonces al otro día fue una locura, nunca se me va a olvidar despertarme, estar en la casa completamente sola y empezar a tener una voz femenina que se presentaba, que me hablaba y que me pedía que por favor diera su mensaje. Para mí fue de locos, para mí fue, bueno, primero al principio muchísimo temor, ¿no? Pero
Bueno, yo en ese momento lo que pensé, yo dije, no, ya fue, ya, ahora sí me volví loca, me volví, no sé, esto está demasiado loco, no lo entiendo, y tomé la decisión de contarle a mi mamá ese mismo día. Yo le comenté a mi mamá lo que me estaba sucediendo, que escuchaba una voz, era, es muy diferente a a la voz que uno tiene como en el pensamiento que le va diciendo cómo hacer las cosas. Era una voz intrusa, ¿sí? Era una voz que yo no podía controlar o callar o apaciguar, no, era una voz completamente intrusa. Entonces, no tuve más remedio que comentarle a mi mamá, de decirle que había una voz así y era una voz que se presentaba. Ella me dio nombre, ella me dio, bueno, un montón de características físicas. Y en el momento de estarle contando a mi mamá, me doy cuenta o empiezo a sentir como una especie de calor en mi cuerpo y es como que de alguna manera la conciencia se va y uno empieza como tal a verbalizar muchas cosas de las que uno realmente no es consciente. Mi mamá me cuenta porque en ese momento, como te digo, uno pierde, digamos que el hilo de la conversación y es más involuntario lo que dice. Mi mamá me comenta que lo que yo le digo es que hay una mujer, le digo su nombre, le digo cómo se presenta, él me muestra y me empieza a mostrar recuerdos de ella. em, en una iglesia, ella con su traje vestido lila, con su manto blanco, y empieza a verbalizar y a decirle a mi mamá que ha estado siempre presente, que se disculpa mucho por haberla dejado tan temprano. Mi mamá es modista. Entonces ella me muestra cómo empieza a pasar, o cuando mi mamá termina los vestidos, empieza a mirarlos, a revisarlos, o cuando mi mamá no sabe de qué manera hacer algo o alguna parte del vestido, ella viene y le indica el camino. Bueno, un montón de cosas y un montón de recuerdos. Empiezo a ver una señora con su niña caminando, subiendo por las calles de un pueblo pequeño, con su canasto de bizcochos y bueno, fue una experiencia muy, muy bonita y para mi sorpresa, cuando termino de pronto el relato, mi mamá me comenta que es su mamá. Ella falleció cuando mi mamá tenía 10 años. Eh, yo nunca la había visto porque realmente obtener fotos de mi abuela ha sido demasiado difícil. Realmente solamente tenemos las descripciones que dan mis tíos y mi mamá, pero, o sea, verla por primera vez en ese momento, para mí también fue un regalo y bueno, ese fue como el inicio ya realmente en todo este mundo y entender, y más que entender, aceptarse y saber que no estamos locos, saber que todo este tipo de cosas tiene una razón de ser detrás y que no podemos ser tan egoístas de pensar que solamente lo que está en el plano físico y lo comprobable es, digamos que lo cierto o lo verdadero. Yo, aparte de todo esto, también tengo la fortuna de estar estudiando medicina, ya terminando, y para mí ha sido un choque gigante, digamos que el tener por este lado la ciencia, todo lo comprobable, todo lo que no se puede salir de los parámetros, y tener en este otro lado ya todo lo espiritual y saber que hay muchísimo más, o digamos que lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos o comprobar se queda corto en relación con toda la parte espiritual. Vale, después de que visualizaste a este ser, ¿qué más te pasó? Bueno, pues después de eso me di cuenta que primero que todo, esa era una capacidad que tenía y que se estaba desarrollando. Cada vez podía hacer más cosas. Y segundo, me di cuenta que no era mi voluntad. Es decir, no como de pronto muchas personas creen, o bueno, realmente digamos que no he llegado a ese nivel, pero no es como que me pudiera comunicar a voluntad propia con cualquier tipo de ser o con el ser que la persona me indicara. No, realmente era algo completamente espontáneo, es algo que sucede a veces con unas personas, con otras no. Realmente no conozco, no entiendo aún el por qué con unas personas sucede y con otras no, pero
poco a poco me fui dando cuenta de que era una capacidad, me fui dando cuenta que tenía su propósito y a medida que lo fui haciendo con más personas, que a medida que fui conociendo más gente y que me daba cuenta que tenían a sus familiares ahí, que fui dando sus mensajes, eh, me di cuenta realmente del impacto que esto tiene en la vida de las personas, cómo personas lograron quitarse años de culpa, años de esa sensación de malestar, de no saber si habían hecho las cosas bien con sus familiares, de no saber qué opinaban ellos de su nueva vida. Realmente me he dado cuenta que este don, más que el hecho de comunicarse o brindar una comunicación de seres que han partido, ha sido prácticamente el hecho de poder ayudar a sanar a las personas que han quedado en este plano físico. Entonces, me siguió pasando que cada vez que encontraba personas era muy raro porque siempre a partir de ese momento empezaron a llegar a mí personas eh, que tenían esa misma necesidad. Entonces, yo casi no hablaba con nadie, pero a partir de ese momento empezaron a llegar personas o toda persona que se me acercaba era a comentarme esa sensación de malestar que tenían por la pérdida de un ser querido. Era muy raro, era como si los mandaran, como diciéndole, mire, hable con ella de esto. Personas que nunca me habían hablado empezaron a comentarme o a abrirse y en el momento en el que empiezan ellos a evocar esos recuerdos o a hablar de su familiar, se hacen presentes. Entonces, yo dije, no, definitivamente, digamos que ese es el propósito, no voy a negarme a hacerlo y poco a poco fui haciéndolo, entregando mensajes a cada persona que de pronto tenía la oportunidad. Ya me ha pasado con muchos amigos, familiares, personas del común, con incluso maestros de toda mi área de medicina y ha sido muy loco y todos concordamos en lo mismo, en que no se puede ser tan egoísta de pensar que solamente hay cabida para lo físico y para lo científico. Y bueno, también aparte de eso, conocí más personas en el camino, personas también con dones que me hicieron entender que este era uno de los dones que de pronto tenía. También conocí personas que tenían muchísimo conocimiento en el área del tarot, a pesar de que de pronto yo no he tenido tanto estudio en la parte del tarot. Me he dado cuenta que, bueno, una tía que aprecio demasiado me regaló las cartas y me he dado cuenta que en el momento de hacerlo, de tocar las cartas, se hacen presente lo que son los guías espirituales de las personas. Es decir, ya no solo está la capacidad de comunicarme con seres que han partido, sino también con los seres que resguardan la información de las personas que son sus guías espirituales, y me he dado cuenta que se me ha facilitado mucho lo del tarot gracias a esa habilidad. También, aparte de esto, también entender que todo esto que me fue sucediendo no solamente me fue sucediendo a mí, sino también a mi hermano. Él también empezó a experimentar las mismas cosas, pero sus dones son, digamos que muchísimo, o bueno, hay muchísima diferencia debido a que mis dones son más la parte de la comunicación y de pronto el poder hacer este tipo de lecturas. Los dones de mi hermano van muchísimo más allá, son dones de limpieza, es un don de, bueno, mi hermano es una persona con una resistencia increíble y de alguna manera digamos que nuestros dones han sido repartidos. Yo tengo la mitad, él tiene la mitad. La fuerza, la resistencia y todo lo que requiera de esas habilidades las tiene él, y los dones de comunicación los tengo yo. Entonces, hemos tenido, porque obviamente uno siempre después de esto quiere saber de dónde viene, por qué pasa esto con nosotros y no con más personas, y bueno, cuál es el origen de todo esto. Y hemos tenido la oportunidad de hablar y conocer más personas con dones, de pronto personas con muchísima más experiencia o con dones más desarrollados. Ellos nos han ayudado a encontrar, digamos que el origen de todo esto, y pues lo que a las conclusiones que hemos llegado es que en mi familia, gracias a mi papá es indígena, y entonces nos hemos dado cuenta de que todos estos dones vienen como tal gracias a un largo linaje de magia que por fin, digamos que han llegado a esta generación, y pues la misión es usarlos para bien, obviamente.
Y bueno, aún seguimos aprendiendo con mi hermano, aún seguimos desarrollando nuestros dones. Eh, Nos han comentado que estamos también en, digamos que en el 100% de nuestros dones, vamos como en el 40%. Entonces es un camino largo. No voy a decir que es un camino fácil porque realmente no es fácil, pero sí voy a decir que lo que me ayudó a mí y lo que nos ha ayudado a los dos en general ha sido dos cosas. Primero que todo, la confianza en uno mismo, la confianza y creer en que estas cosas están pasando, en que sí somos especiales, en que tenemos una misión, aceptarnos, somos así. No sé de pronto gracias a quién, yo se lo atribuyo de pronto a Dios, las personas pueden atribuírselo al ser en el que crean, pero bueno, tenemos un propósito, hay que cumplirlo. Y lo segundo que me ha ayudado muchísimo y nos ha ayudado muchísimo es como tal el apoyo familiar, el apoyo de como tal de las amistades, el apoyo de la pareja. Es muy importante y fundamental. Yo no hubiera sido capaz de pronto hacer nada de lo que hago hoy en día si no fuera por el apoyo en especial de mi mamá, en especial de mi familia, con mis tías, una tía que admiro y quiero muchísimo, ella sabe quién es, y sobre todo el apoyo también de mi papá y de todos los seres que nos rodean. Me gustaría que nos contaras cuando visualizas a estos seres o a estos guías, si nos puedes describir un poco cómo son ellos. Bueno, hay de todo tipo, de toda clase, de todo tipo de color. Es realmente, eso depende mucho de la persona. De pronto, lo que me han comentado mis propios guías es que por lo general, uno siempre cuando despierta o se hace consciente de los guías, uno siempre despierta con dos, ¿sí? Hay uno que hace la labor de guía, que es la labor de orientarte, es la labor de guiarte, es la labor de enseñarte y de explicarte las cosas. Y la otra función del otro guía es más de guardián o de protector, digamos que de toda tu energía y de ti y de los tuyos. Entonces, me he dado cuenta de que las religiones no son ajenas a esto. En la religión, por ejemplo, católica, se les suele llamar a los guías espirituales ángeles de la guarda, y de alguna manera sí tienen razón debido a que son seres que de alguna manera nos guardan y nos protegen. Pero entonces eso depende ya mucho de las personas. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, lo que son los guardianes suelen tener representaciones más animales o representaciones de pronto más abstractas que de pronto las que suelen tener los guías como tal, con su función de guía. Realmente en proporción son muchísimo más los guías que tienen figura o forma humana. Muchas veces hay seres queridos que han partido, que hacen sus funciones de guías. Entonces, a veces hay personas que pierden, por ejemplo, a su mamá, a su hermano, a su hijo, y son estas mismas personas los que están haciendo su función de guía, digamos que orientándolos por el camino que deben seguir. Otras veces son figuras humanas con representación solamente de luz, entonces se ve la silueta y la luz, pero no se les ve como tal facciones físicas. Y bueno, pues cada uno depende y ellos van, digamos que muy acordes a lo que es cada persona. eh, y pues cada uno tiene como su representación diferente dependiendo de cada persona. Eso es lo que he podido percibir. Y escuchas su voz cada vez que estás con la persona a quien estás haciéndole su lectura o la terapia. Bueno, respecto a eso, y también me pasa con respecto a los seres queridos, eh, yo siempre le comento a la gente que yo tengo mi guía, que es el encargado. Yo siempre digo que aparte de encargado es como una especie de manager. Antes, digamos que de hacer o de tener algún tipo de comunicación, lo que yo suelo ver en ese plano es una representación de un círculo de luz alrededor mío y absolutamente nada pasa ese círculo. Entonces, es decir, que estos seres no tienen de pronto la capacidad de tocarme o de tener un contacto tan directo conmigo, sino más bien el contacto es con mi guía. Y él me comenta lo que comentan estos seres y yo realmente mi única función es traducir
o repetir lo que mi guía comenta, pero realmente la comunicación no es tan directa porque así como pueden llegar entidades que son de luz o seres positivos, pueden aprovecharse o pueden haber entidades oportunistas que puedan hacer, digamos que, sus funciones, ¿no? Entonces, siempre en la comunicación yo escucho a mi guía es el que se comunica con los demás y yo solamente repito o traduzco. Esa es como mi función. Ahora, en estos momentos, tu trabajo dedicado a ayudar a las demás personas es de lecturas de tarot y algo más. Bueno, pues realmente en este momento me dedico a las lecturas de tarot, pero digamos que cuando se presenta con la persona la comunicación con algún ser querido, pues obviamente pues le brindo su mensaje, le doy su comunicación. eh, pero pues como te digo, ese no suele ser un servicio que de pronto yo ofrezca porque como es algo espontáneo, entonces no puedo, digamos que prometer que con todas las personas va a suceder, porque realmente no sé por qué con algunas personas sí, con otras no. Incluso hay grupos familiares en los que el ser que ha partido tiene una comunicación solo para uno de ellos, no para todos, a pesar de que todos son familia. Entonces, por eso de pronto ese servicio de mediumidad no lo suelo ofrecer a todo el mundo, es algo que es más como un regalo que llega a la persona que es y realmente en el momento lo que hago, lo que sí ofrezco son las lecturas de tarot para todas las personas. ¿Nos podrías contar cuando hablaste de tu origen a través de tu papá, un poquito más sobre eso? Bueno, pues resulta que mi papá es indígena y él viene pues de un linaje gigante de indígenas. Entonces, lo que hemos, digamos que a las conclusiones que hemos llegado con estas personas que tienen dones de pronto más avanzado, y él viene de todo un linaje de magia, de sangre, debido a que muchos de sus ancestros se han dedicado a lo mismo. Entonces, lo que nos comentaba esta persona que tiene dones de pronto más avanzado o que tiene de pronto más experiencia es que esos dones han sido heredados. El heredero principal realmente es mi papá y con mi hermano tenemos apenas lo que es la mitad de pronto de los dones repartidos en otras mitades para mí y para mi hermano. Entonces, el verdadero, digamos que así, heredero de esos dones es mi papá, pero de pronto como él no los ha usado o no los ha puesto de pronto en práctica, son dones que pasan a la siguiente generación. Entonces, me he dado cuenta que cuando las personas presentan o digamos que también tienen ese tipo de despertares, no son dones que comiencen como tal o como si en sí en esa persona, sino que por lo general siempre vienen de muchísimo más atrás, de un linaje mucho más atrás, o son dones que antepasados vienen a heredar. Ese es de pronto como el origen que hemos descubierto que tenemos, porque pues uno siempre tiene la necesidad de saber de dónde es o de dónde viene todo. Y pues realmente esta persona nos ha ayudado mucho a saber y a entender que todo el origen viene por ese lado o por esa herencia por parte de papá y gracias a de pronto a ese linaje que pues él tenía y que ahora llegó a nosotros. Me comentaste sobre la toma de yagé. Me gustaría que comentaras un poco sobre esta parte. Bueno, realmente uno no puede negarse a de pronto la herencia y tampoco a las prácticas culturales que vienen con ella. Entonces, a través digamos que todo este despertar, fueron apareciendo en nuestro camino personas con este tipo de conocimiento ancestral y debido a que pues nuestros dones están muy ligados a esto, yo creo que eso fue lo que nos ayudó bastante porque siempre en el momento de despertar y de arrancar, hay que de alguna manera purificarse para poder seguir avanzando en el camino. No podemos seguir avanzando, digamos que como vamos o como estamos en el momento, sino que siempre para poder abrirnos más al campo espiritual hay que estar cada vez más limpios. Entonces, conocimos personas de pronto de tribus muy diferentes a las de mi papá,
geográficamente. Conocimos personas muy buenas en el camino que nos fueron compartiendo, digamos que sus tradiciones culturales, nos hablaron y nos contaron mucho de la experiencia del yagé y de los beneficios que este traía. Entonces, con mi hermano tomamos la decisión bueno, vamos a intentarlo, vamos a probar, a ver qué pasa y a ver qué de pronto qué efecto tiene sobre nosotros. Y tuvimos la experiencia, hemos ido ya a varias tomas y cada experiencia, como de pronto muchas personas que han tenido la oportunidad de probarlo, cada experiencia es única. Nunca vas a tener una toma igual o nunca vas a tener una experiencia igual en cada toma de yagé. Obviamente esto tiene todo su protocolo, todo su ritual. Se debe hacer pues con muchísimo respeto y con las personas indicadas, ya que pues también hay personas que como en todo suelen atribuirse cosas o dones o capacidades que realmente no tienen, pero entonces hay que saber escoger muy bien a las personas con las que uno realiza este tipo de prácticas. Nosotros lo hicimos con personas con su linaje respectivo en sus tribus, con taitas, y tuvimos la experiencia. La primera experiencia fue muy rara, realmente, porque pues nunca lo habíamos hecho y no teníamos ni idea de todo lo que íbamos a vivir. Pero entonces, en el momento de ya tomar el yagé, de vivir la experiencia, en mi experiencia personal, yo sí desde el primer momento empecé a ver lo bueno y lo chévere que tiene de pronto el yagé es que de alguna manera te ayuda a entrar muchísimo más fácil a lo que es el campo astral, a entender de pronto muchísimas cosas y de pronto las personas que han tenido la experiencia ya de entrar al astral, somos muy conscientes de que realmente, bueno, hemos sido ignorantes toda la vida. Lo que hemos encontrado aquí en el plano físico no se compara con todo lo que hay en el plano astral, el entender por qué se dan muchísimas cosas, el entender que no somos los únicos seres presentes en este plano, bueno, el entender el origen de muchísimas cosas, eh, también el recibir, porque el astral está, digamos que abierto a recibir dones, a recibir comunicaciones, a recibir regalos, como muchas personas lo mencionan, el poder comunicarnos con nuestros guías, hacernos conscientes y bueno, todo lo que el astral tenga preparado para nosotros, esa fue mi experiencia. Mi hermano sí tardó unas tomas más de pronto en empezar a ver, pero al final también lo logró. Y bueno, aparte de toda la... Te viste. Bueno, pues fue la primera vez que vi a mi guardián, fue la primera vez que vi a mi guía espiritual, fue la primera vez de conversar y decir, hola, soy yo, del presentarnos, de decir, soy yo la voz que ha estado contigo siempre, soy yo el que te ha advertido del peligro, el que te ha dicho, no, por favor, aguanta un poquito más, no lo hagas ahora, espera un momento, soy yo el que ha estado detrás de ti siempre y también conocer a mi guardián, de saber que todos esos momentos de peligro que de pronto todos hemos tenido en algún momento de la vida, el pensar en, Dios mío, fue un milagro, me salvé, saber que detrás de todo eso hay una maquinaria muchísimo más grande de seres, de alguna manera protegiéndonos de todo. Fue el hacerme consciente de todo esto. Pues mi guía espiritual, ellos tienen sus nombres. Él era un muchacho, de pronto como lo conocí, es un muchacho con, bueno, es muy elegante, le encanta el vino, lo conocí realmente así, sentados en una mesa tomando vino. Su cabello es rubio, es muy amable, de pronto contrario a mi guardián, que es de pronto un poquito más estricto, es de pronto un poquito más callado. eh, y digamos que mi guardián dice solo lo necesario, es el que está presente y pendiente de los regaños, de cuando hay que jalar orejas, y mi guía es de pronto una persona más jovial, más amable, es una persona más de mi edad, es una persona que de pronto lleva más tiempo hablando conmigo y es alguien con el que de pronto tengo más confianza. Entonces, pues ese es mi guía. Cada uno tendrá que ir descubriendo cómo es cada guía de ustedes. eh, pero pues son los seres que más nos conocen y que llevan acompañándonos, yo creo que incluso muchísimo más tiempo del que llevamos vivos. Cuando las personas quieren conectarse con su guía, ¿qué nos recomiendas?
Yo le recomiendo que primero que todo, para de pronto conectarnos con nuestros guías, hay que estar completamente relajados. Entre más relajados y entre menos lo esperemos, las comunicaciones llegan. Yo siempre les digo a la persona que esa voz que tenemos en la cabeza, esa voz que, por ejemplo, cuando vamos conduciendo y vamos a dar un giro y es una voz que nos dice, no, espera un momento, ¿sí? Detente, espera y aguarda a que pase el tráfico. O esa voz que cuando vamos a tomar una decisión nos dice, sí, arriesgate, es algo bueno para ti, es algo que va a traer buenas cosas. Eso, en todos esos momentos, esa voz que escuchamos es la voz de nuestro guía. Es solamente que nunca nos hemos hecho conscientes de que realmente es otra persona. Siempre pensamos que es nuestro propio pensamiento, pero yo decidí a ese pensamiento, digamos que ponerle nombre, y mira que la comunicación ha sido realmente muchísimo más fluida desde que me hice consciente de que esa voz era la voz de mi guía y pues nada, solamente el estar relajados, el ser conscientes de que es un ser que está ahí para nosotros y nada, comunicarse con él como si fuera un amigo más, porque realmente esa es su función, hablarle todos los días y ellos tienen sus maneras de comunicarse. Cuando recibes las comunicaciones de tus guías, ¿qué sientes? Cómo es ese proceso? Bueno, pues en cuanto a las comunicaciones ya con mis guías, digamos que como he empezado a normalizarlos más o a verlos más como amigos o consejeros, realmente son muy fáciles. Es eso, es como hablar con una especie de amigo, el preguntarle cuando tengo dudas, en cuando voy a tomar algún tipo de decisión, entonces siempre están muy presentes. Pero en cuanto a la parte de la comunicación con los seres que han partido, sí hay comunicaciones que son bastante fuertes. Uno no puede creer que todas las personas que han partido, digamos que de la mejor manera. Siempre hay maneras de partir muy traumáticas, no solamente para de pronto los seres queridos que quedan aquí en este plano, sino también para esa persona que se va. Hay muchas almas que no han entendido, que han partido, hay muchas almas que no han entendido el porqué de su partida y muchísimo menos el porqué de esa forma. Aparte de pronto nosotros o las personas con este tipo de dones, de tener, digamos que esa capacidad de poder brindar sus mensajes, también tenemos, o pienso yo, que tenemos la responsabilidad del ayudar a ese tipo de almas a entender su condición, a entender cuál es el camino a seguir para poder trascender. Entonces, sí hay comunicaciones que he tenido que son muy fuertes, sobre todo las personas que suelen fallecer en accidentes de tránsito o de maneras violentas. Son personas o almas que quedan demasiado cargadas, digamos que de esa energía del momento del final de su vida y digamos que esto, digamos que este tipo de comunicaciones yo las he venido teniendo a medida que me he hecho, digamos que más fuerte en el don, porque no, o sea, de recibirlas al principio hubiera sido demasiado difícil y complicado, pero digamos que porque requiere mucha fuerza y sobre todo muchísima energía. Entonces, cada comunicación te drena, te seca de energía y pues entre más difícil sea esta, pues digamos que más energía requiere. Entonces, sí hay comunicaciones que he recibido, sobre todo de las personas que han fallecido de esta manera, o también en casos de suicidios, digamos que también son comunicaciones fuertes, pero yo pienso que aparte de pensar que son comunicaciones fuertes, son las comunicaciones o las almas que más nos necesitan o que más necesitan una voz de aliento o una luz de pronto que los oriente en qué camino tomar y en qué camino seguir para poder trascender. Entonces, Tú pues yo ayudas siempre le en ese digo, proceso. claro, uno también tiene esa capacidad de poder orientarnos y orientarlos a ellos en qué camino seguir, en hacerles entender que digamos que su vida ha terminado, como tal en este plano físico, y hacerles entender que su familia no está sola, que su familia no ha quedado de pronto en malas condiciones, hacerles entender que son seres que nunca van a pasar, digamos que desapercibidos o van a ser olvidados en la memoria de sus seres queridos
el hacerles entender que hicieron todo lo posible, digamos que por estar aquí en este plano y hacerles entender también que lo más sano, saludable y mejor para ellos es el trascender. También es una de las responsabilidades que uno adquiere con este don, no solamente brindar comunicaciones, sino también ayudar a las almas en ese tránsito por este plano hacia el plano siguiente. Valentina, muchísimas gracias por toda esta explicación, por estos dones que tienes. Y bueno, si quieres dejarle algún mensaje a las personas que te están escuchando. Bueno, sí, realmente sí les quiero dejar un mensaje. Les quiero decir que si ustedes son personas que están sintiendo o que han pasado por las mismas experiencias, por favor, tengan en claro o digamos que lo necesario para que todo esto fluya de la manera correcta son dos cosas. Primero que todo, la confianza. Hay que tener muchísima confianza en uno mismo, aprender a aceptarse y aprender a entender que sí, sí puede que estén sucediendo ese tipo de cosas porque puede ser que tengan dones no están locos, es decir, no siempre hay que atribuir este tipo de cosas de pronto enfermedades o patologías mentales. También les quiero decir que uno requiere y necesita siempre muchísimo el apoyo de la familia, así que si ustedes son personas que de pronto se están dando cuenta que sus familiares están teniendo este tipo de experiencias, o si ustedes que son mamás o papás se dan cuenta de que sus hijos, porque todo esto empieza en la infancia en la mayoría de veces, sus hijos están teniendo este tipo de experiencias, por favor apóyenlos, por favor ayúdenlos, no juzgar de pronto ni pensar primero que todo en la parte mental, sino en que también está la posibilidad de que sus hijos, sus niños sean personas con dones y que el hecho de tener el apoyo y la confianza de ustedes va a hacer que todo ese camino y ese despertar sea muchísimo más fácil. Entonces, mi consejo es que si ustedes están teniendo ese tipo de experiencias y de sensaciones, por favor aprender a aceptarse y si ustedes están notándolo en personas conocidas o en sus hijos, también por favor apoyarlos, ya que todo esto va a facilitar el proceso para que tengamos un desarrollo. Digamos que de la manera más armoniosa posible y tener en cuenta que estos dones siempre tienen un propósito, en general siempre son ayudar y pues que hay que desarrollarlos siempre. Valentina, muchas gracias. No a ustedes, estoy muy agradecida de poder estar aquí. Agradezco esta oportunidad de poder expresar de pronto un pedacito de todo lo que me ha pasado y que esto sirva para muchas personas que están en la misma situación. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Bueno, pues si las personas quieren de pronto algún tipo de consulta, como ya les dije, hago lecturas de tarot, puede que se presente algún tipo digamos que de comunicación con algún ser querido, yo no lo prometo, pero suele suceder. Me pueden contactar al número 312-393-0054. Yo realmente no cuento con redes sociales, solo redes sociales personales, pero muy pronto de pronto voy a ver si la posibilidad de abrir algún tipo de red social en donde la gente pueda encontrarme muchísimo más fácil. Bueno, muchas gracias de nuevo y gracias a todos por estar en Sanando Caminos.